Actividad número 2. Video ensayo de derechos humanos. Universidad EXI. Por Camilo Díaz. ¿Qué son los derechos humanos? Primero, un derecho puede definirse como una libertad o una serie de libertades que no deben ser coartadas y sobre las cuales debe garantizarse su protección y cumplimiento. Generalmente esto no fue como tal cumplido durante una serie de, de tiempos o durante años. Digamos, en los tiempos antiguos, durante la historia, esto casi nunca se cumplió. Obviamente se cumplía, pero no siempre, que serían los derechos humanos. Nunca se hizo cumplir los derechos de la libertad. Por ejemplo, en los años 1600 que había alta demanda de esclavos, entonces eso no ayudó mucho. También en los años 2, en el siglo XIX, 20 y 21, actualmente en el 21 también, todavía no se hace cumplir totalmente los derechos humanos. Por ejemplo, en el siglo XX, a la llegada de muchos hombres negros, disculpa, en el siglo XX no, sino en el siglo XVIII y XIX, que se vio alta demanda de esclavos negros en los lados norte y sur de Estados Unidos. Esto es un claro ejemplo muy alto de lo de que es el incumplimiento de los derechos humanos como tal. Bueno, eso es un ejemplo de durante la historia más actual sobre lo que se ha visto de los de no cumplimiento de los derechos humanos. Otra cosa es, con esto en mente, de manera muy simple podemos decir que los derechos humanos son libertades mínimas y elementales que deben garantizarse de manera obligatoria a todos aquellos seres que ostenten la condición de seres humanos. Aunque en la actualidad esta definición puede parecer muy obvia, históricamente, como ya les conté anteriormente, no todos los seres humanos han sido considerados iguales y, en esta medida, la historia de los derechos humanos se narra de manera paralela a la historia de la lucha con la igualdad de las minorías y por el respeto a la diferencia. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos consigna todos aquellos derechos que, según acuerdos establecidos en la ONU, son fundamentales y cobijan a toda la humanidad. Desde la antigüedad fueron apareciendo diversos documentos que, por distintos intereses, buscaron garantizar libertades individuales, dar la posibilidad de participar en espacios de deliberación estatal y crear formas equitativas de mantener el orden social y la justicia. Esto obviamente en la antigüedad no se cumplía casi para nada, ya que por decir las libertades primero de de los individuales era totalmente negada, porque había una alta demanda, como ya les conté antes, de esclavos. Y no solo eso, también por decir los derechos de las mujeres eran totalmente negadas. Entonces, durante la antigüedad y toda la historia, estos documentos que se implementaron, estas leyes, no se hicieron cumplir casi para nada, sino hasta casi este último siglo que más o menos se ve más como más cumplimiento, porque si me podría decir que el siglo XX también se cumplía algunas cosas, pero no todo, ya que ya que los derechos de las mujeres, de las personas afrodescendientes, eran totalmente negadas en casi cualquier parte del mundo. Entonces, esto es un claro ejemplo de lo que durante la historia los derechos humanos no han sido totalmente cumplidos.
Para esto vamos a los primeros documentos que se hicieron y se han encontrado de la historia. Uno de los primeros documentos en el que se consigna un esbozo antiguo de derechos humanos es el conocido como el Cilindro de Ciro. La historia narra que en el año 539 a.C. los ejércitos de Ciro, el Grande, primer rey de la Persia antigua, conquistaron la ciudad de Babilonia. Las acciones de Ciro el Grande resultaron sorprendentes, pues liberó a los esclavos. Obviamente eso fue una cosa totalmente salida del contexto de lo que estaban en esos tiempos. Y él estableció la libertad de culto y religión y la igualdad racial. Eso es, obviamente, en esos tiempos fue algo totalmente muy distinto a lo que se hacía cumplir en esos tiempos. Ya como les conté antes, los derechos humanos no siempre no han sido, no se han hecho valer. Entonces, en esos tiempos, más que todo, eso lo que hizo el rey fue algo muy, una acción muy diferente a lo de esos tiempos. Entonces, eso fue algo sorprendente y algo que hizo como, como maravillar a la gente en esos tiempos. Otros documentos encontrados durante la historia y uno de los más famosos es el documento como la Carta Magna. La Carta Magna en 1215, la Constitución de los Estados Unidos en 1787, la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Como pueden ver, bueno, escuchar ahí en la Declaración Francesa de los Derechos, ahí se especifica directamente del hombre, no de los seres humanos. Entonces eso es una clara evidencia de que todavía no todos los derechos de todos los seres humanos estaban siendo cumplidos, porque eran tiempos en donde había mucho machismo. Entonces por eso casi durante toda la historia se ha dicho que cosas del hombre, entonces no hombre y mujer, o de los seres humanos como tal, o sea, todo. Esto es un claro ejemplo de lo que es lo de que no se ha hecho valer los derechos humanos durante toda la historia. Y, y otra es la Carta de Derechos de Estados Unidos en 1791. Están basadas en reflexiones que se vienen dando desde la antigüedad y son, a la vez, precursores de muchos de los documentos de los derechos humanos de la actualidad. Esto bien se puede ver que todas tienen relaciones a los derechos humanos del resto del mundo. Digamos, un ejemplo de la Carta Magna. Lo de la Carta Magna salieron muchas reglas, por decirlo así, o derechos que fueron alrededor de la historia como actualizándose para hacer mejores derechos. Por ejemplo, en los derechos de Estados Unidos de 1787 se hicieron diferentes derechos. Obviamente en esos tiempos había una alta demanda de esclavos negros. Entonces en Estados Unidos en 1780 estos derechos eran más que todo para la gente blanca, porque los hombres africanos no tenían estos derechos, sino hasta el siglo XIX, que ya se abolió la esclavitud. Si no estoy mal, es en esos tiempos. Entonces, la misión de la Carta Magna como tal era que representa un punto crucial en la lucha por las libertades individuales. O sea, lo de la Carta Magna era como permitir y tener derechos de cada persona tenga sus derechos. Entonces, esto ayudó en la actual, al- en, en cada era, la Declaración de la Independencia, por decirlo, en los Estados Unidos, firmada en 1776 y escrita por Thomas Jefferson, los derechos individuales, derechos de revolución. Entonces, estos derechos, estas declaraciones de la independencia, entonces se firmaron otros derechos que fueron, como ya les dije anteriormente, escritas por Thomas Jefferson. Estas, como estos derechos escritos, sacados como directamente de la Carta Magna, o sea, como todo un campo de derechos durante toda la historia, que han hecho que
en la actualidad, en la actualidad tengamos ya tantos derechos. Y esto no fue sino durante toda la historia, pasando por todos los derechos y diferentes sociedades que se hicieron valer estos derechos actuales. Otro es de la Revolución Francesa. En 1789 el pueblo de Francia luchó por la abolición de una monarquía absoluta y construyó las bases para el establecimiento de la Primera República Francesa. La Asamblea Nacional Constituyente adoptó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en francés la Déclaration des Droits. Bueno, eso después se dará a conocer bien. Ahí les voy a poner una imagen de cómo se dice en francés. Entonces, lo de la Revolución Francesa fue prácticamente como la lucha por las libertades que en esos tiempos no tenían todas las personas. Bueno, eso es como tal una parte de lo de la historia que se ha visto durante todos los tiempos de lo que son los derechos humanos. Entonces, durante el tiempo que se ha venido durante la historia, se han visto diferentes tipos de, de falta de derechos humanos. Por ejemplo, ya como les conté antes, en el siglo XIX, XVII, XVIII, XIX y antes de eso incluso, durante toda la historia, se han visto una falta de como de cumplimiento de los derechos humanos. Actualmente, los derechos humanos no son del todo cumplidos, pero se cumplen en la mayoría de los países, gracias a todo este tiempo de que se ha visto negado todos esos derechos humanos. Entonces, esto ha hecho en la actualidad una firme, una firme, como por decirlo, regla de los derechos humanos, bueno, derechos. Entonces, actualmente los derechos son más cumplidos que antes. Ya con esto dejo todo lo del video. Es para la tarea actividad del ensayo de video ensayo de derechos humanos con el profesor Mario Alejandro Franco Guzmán. Y bueno, eso es todo. Gracias.